Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat, donde reposamos y al reposar reflexionamos de una manera más profunda y más eficaz, porque como que nos viene más a la mano aquello que estamos buscando durante toda la semana, que al fin de cuentas cuando uno trabaja es con la esperanza de recibir. Bueno, pues ese recibir, a recibir nos abrimos más, nos expandimos en el Shabbat. Eso está más que demostrado porque recibimos abundancia más que ningún otro día. Vamos a estar hoy con el tema de el Mesías, ¿hijo de quién? Creo que es un tema oportuno, primero porque estas fechas, pues es clásica la historia de José, Jesús y María, ¿verdad? Y luego también porque está muy de moda, que ahora lo vamos a señalar, decir, inclusive en las filas mesiánicas, de que el Mesías era hijo de José. Es asombroso, pero eso se está diciendo al día de hoy. Bueno, entonces yo creo que es un tema bastante oportuno que vamos a tocar en el día de hoy. Antes, como introducción, es necesario que hablemos sin hacer lío, porque no vamos a entrar en temas de parentesco, pero sí para introducir el tema porque creo que también lo amerita y es necesario. La paternidad no es contemplada como unívoca, es decir, como que tiene solamente un significado, sino que conforme a las culturas y conforme también a las situaciones, así se entiende lo que es un padre. Miren, por ejemplo, hay culturas que los hermanos, en las que el hermano del padre o los hermanos del padre también son padres y los nombran, los hijos del padre nombran a sus tíos como padres. Esto se da, no en una, sino en muchas civilizaciones o tribus alrededor del mundo. Luego tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el padre biológico, cuando no cría, muchas veces no es considerado ni padre, ni siquiera por el afectado que es el hijo. Es decir, el hijo no reconoce al padre biológico si se desentendió de él. Y sin embargo, sí reconoce como padre a lo mejor al que lo ha criado. Luego, el padre que cría está dentro de lo que viene siendo ser un padre social, los padres sociales. Esto es lo que más tema tiene, porque padres sociales, igual que las madres sociales, también existen, pero no vamos a ir por ahí porque si no montamos el lío. Pero hablando de los padres sociales, verán, dentro del encuadre de lo que es un padre social, por ejemplo, está el mentor. Los mentores son padres sociales. Los referentes culturales también son, o musicales, o del tipo que sea, esos referentes también son padres sociales. Por ejemplo, hay quien entiende que Freud es el padre de la psiquiatría. Bueno, pues es su padre cultural o social. Es un padre social de la escuela de psiquiatras. Luego, cada escuela tiene un padre. Son referentes. El padre de la música pop, no sé, Michael Jackson. Bueno, pues ahora se forman hijos de un padre social que es Michael Jackson. Hijos o acólitos, que viene a ser lo mismo, de literatos. Yo soy de la escuela de Arturo Pérez Reverte o soy de la escuela de JJ Benítez. Bueno, pues esos referentes, que no creo que sea así en ese caso, pero bueno, en esos casos, pero bueno, esos referentes crean hijos sociales. ¿De qué? De padres sociales. También son padres sociales, por ejemplo, los religiosos. Por eso al cura se le llama padre, porque es un padre social. Y también hay padres, aparte de religiosos, que el religioso entiende no como padre religioso, sino como padre espiritual. Entonces hay padres espirituales que entienden, el religioso entiende que son padres espirituales, pero a la verdad son padres religiosos.
Y esos padres espirituales, como los entiende el religioso, pues son, por ejemplo, pastores que les dan la investidura de predicadores, o pues lo que viene siendo, lo que hemos explicado, diferentes apadrinajes y padres sociales. Ahora, también hay padres por ritual. Hay padres por ritual. Se someten a un ritual, entonces ganan el ser apadrinados o el ser hijos de tal padre. Padres por ritual. Caso, por ejemplo, un caso que nosotros vemos que no es que sea cercano, pero que lo vemos continuamente, que es el pacto de la circuncisión. Es por ritual. Es por ritual. Ellos aducen con el pacto de la circuncisión ritual que la gente que se circuncida entra al pacto de los padres. Y te lo están diciendo, estás entrando a padres por ritual. Entonces, en ese caso, se crean padres por ritual, que es el que circuncida, el que hace la extinción operatoria, pero también se quieren asociar religiosamente a los patriarcas. Para eso se someten a el ritual de la circuncisión, para asociarse, para ahijarse a los patriarcas, pero no dejan de ser padres por ritual. También hay padres por adopción. Se adopta un hijo, entonces eres padre por adopción, pero de una manera burocrática, pero aceptada también socialmente. Ahora, tocamos más fibra. En el hebraísmo, que es lo que más nos interesa, que vamos a hacer separación de lo que es el hebraísmo y de lo que es el judaísmo. Es muy diferente el discurso del hebraísmo en cuanto a la paternidad y más de la paternidad específicamente de Yahshua HaMashiach que lo que entiende el judaísmo. El hebraísmo entiende que el padre o el hijo es hijo de un padre por conducta, por obras que demuestran que es hijo. Si yo reproduzco las obras de mi padre, entonces sí soy hijo. Si no reproduzco las obras de mi padre, no hablo de que sea mi padre. Por eso el Mashiach esto lo alegó constantemente. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero vuestro padre es el diablo porque hacéis las mismitas. Matar, robar y destruir. Hasta el día de hoy. Y en el hebraísmo también todo ancestro es padre. Por eso en las genealogías que vamos a estar viendo, de pasada, por referencia, todo ancestro es padre. Es decir, en el hebraísmo, mi padre sería mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, todo eso serían padres, conforme al entendimiento hebreo. Ahora, el judaísmo entiende, en cuanto a la paternidad de Yahshua HaMashiach, que Yahshua HaMashiach fue concebido de un tal Pantera. Y eso lo dejaron en los escritos del Talmud y todo eso, en referencias denigratorias hacia Yahshua HaMashiach, y me supongo yo que si le llamaban Pantera al soldado romano, pues seguramente fuera de ascendencia africana. Me supongo yo, sabiendo el racismo, conociendo el racismo, pues seguro que iban por ahí. Entonces dijeron que Miriam, la que se conoce como María, quedó preñada de Pantera y así tuvo a Yahshua, ¿verdad? Ahora, vamos a ver mañana, si Elohim lo permite, en Romanos 11, que incluso esa blasfemia y esa denigración tiene solución, porque tiene acogida,
porque eso no se escapaba de las previsiones que Elohim hizo de lo que iba a ser su pueblo. Y aún alejándose tanto, denigrando tanto al propio Mashiach, incluso pueden tener chance de salvación y de redención. Eso lo vamos a ver Elohim mediante mañana en el capítulo 11 de Romanos, que vamos a estar traduciendo. Ahora, ya entramos en el tema. ¿De quién es hijo el Mesías? La moda teológica actual, pero esto se da en el cristianismo e incluso en el mesianismo, se está dando la moda teológica de decir que Yahshua o Yeshua o Jesús es hijo de José. En la genealogía tal cual que nos encontramos en la Biblia, encontramos lo que es la línea materna, que queda reflejada en Mateo capítulo 1, que ahí vienen todos los ancestros de la línea materna, de la línea de Miriam. Y, interesantemente, en Lucas 3:23 da la línea paterna, pero en José se dice lo siguiente. Esto es sumamente interesante. Lucas 3:23. Esto es sumamente interesante. Dice: Yahshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, según se creía, de José, hijo de Elí. Según se creía, es lo que relata Lucas. Entonces ahí te da lo que es la línea paterna, se completa por lo tanto la genealogía de una línea y de otra línea, pero con la diferencia de que hijo de José era según se creía. Y en Mateo 1, como he dicho, entra la línea materna de Miriam. Ahora, la línea paterna autorreferida por Yahshua HaMashiach, es decir, a lo que él se alineó, a su línea paterna que él reconocía, fue la siguiente, por sus propias palabras. El interesado es el que habla, Yahshua HaMashiach. Se identificó como hijo de hombre. Lucas 18:8. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando dice Hijo del Hombre, hay dos acepciones, que es ser humano, que nosotros esto lo identificamos, Hijo de Hombre, como ser humano, y en hebreo sería Benei Adam. Entonces dice Lucas 18:8, las propias palabras de Yahshua HaMashiach: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y luego tenemos otra referencia de cómo se veía, a qué se aliaba ancestralmente Yahshua HaMashiach, cuando dice en Mateo capítulo 16, verso 27, de esta manera. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí se vuelve a llamar, él mismo está profetizando de sí mismo y se está identificando como Hijo de Hombre, ser humano, Benei Adam. Así es como se veía Yahshua HaMashiach, a sí mismo. Y también no se le escapaba el hecho, aparte de que se consideraba Hijo del Hombre, las dos cosas tenía.
Las dos cosas tenía y así las expresó. Hijo de hombre, Benei Adam, pero también se reconoció a sí mismo como hijo de Dios. Hijo de Elohim, Benei Elohim. Esto está en Juan 10, 31, 38. Que dice así: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yahshua le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Yahshua le respondió: ¿no está escrito en vuestra Torá, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces se consideraba a sí mismo, Yahshua HaMashiach, hijo del hombre, o sea, ser humano, Benei Adam, y también se consideraba hijo de Dios, Benei Elohim. Ahora, Yahshua HaMashiach le daba una importancia vital y exclusiva a la paternidad espiritual, que no quiere decir que la paternidad espiritual solo fuera el ser hijo de Dios. Igual es espiritual ser hijo del hombre, ser humano, ¿verdad? Pero este verso resume lo que es la paternidad espiritual bajo la que Yahshua HaMashiach se consideró. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces estaba interesado en lo que es la ascendencia y descendencia espiritual. No en cuanto a la carne, no en cuanto a la genética propiamente dicha. Ahora, aclarado ya ese punto, que debe ser tomado en cuenta a partir de ahora, vamos con el problema de la falsificación de Emanuel. Porque, perdón, se toman dos versos para equivocarse. Mateo 1:23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto es una falsificación porque Emanuel, la referencia que hace aquí, se encuentra en Isaías 7:14. Que en Isaías 7:14, la referencia que apunta a Mateo 1:24 dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto le está hablando a Isaías. No es para Yahshua HaMashiach el llamarse Emanuel, sino que es para tiempos de Isaías. La palabra que ahí en Isaías 7:14 utiliza, por eso es una impostura Mateo 1:23, la palabra que utiliza ahí es alma, que es doncella joven. Entonces le pone a Isaías la señal de que el alma, la doncella joven, en la pubertad, va a tener un niño. No utiliza Isaías 7:14 la palabra betulá, que es virgen, y aplica al hijo que tuvo Isaías en ese tiempo, ¿verdad? Que le llamó Emanuel. Pero no por esto,
ojo, porque cuando no se quiere entender, pues claro, la gente se desentiende en la primera curva. Que no corresponda Isaías 7:14 a Mateo 1:24 no quiere decir que la Betulá, la Virgen, que en verdad no es que fuera doncella joven, sino que era virgen, Betulá, iba a concebir a Yahshua HaMashiach. Eso no quita. Ahora, vamos a los tiempos de Miriam, donde se concretó un nacimiento virginal, pero no adelantado en Isaías 7:14, sino llegado a su tiempo. Lucas 1:26-35 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam, María. Desposada es que estaba prometida, ¿verdad? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohim, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, Elohim, le dará el trono de David, su padre. Aquí vuelven a tener la referencia de que le llama Hijo de David porque va a hacer las obras de David, sobre todo en lo que es el tema del pastorado y de la guía al pueblo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí está. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo de Elohim. Entonces aquí debemos ver algo para no incurrir en misterios babilónicos, no confundir la simiente Kadosh, la simiente apartada, con lo que es la simiente impostora babilónica. Porque la paternidad que se desvela aquí es, digamos, protagonizada por una sombra, no es un rayo de luz, porque el rayo de luz viene de Babilonia y esto ha salido hasta en las películas de Jesús. El rayo de luz es un misterio de Babilonia porque Semiramis dijo que Nimrod ascendió al cielo y desde allí la dejó embarazada de Tamuz, cuando lo que se había hecho en verdad es una inseminación in vitro, para despistar y poner a su simiente como la simiente que iba a pisar en la cabeza a la serpiente, cuando la serpiente era ella, Semiramis. Total, para no desviarnos del tema, esto es sumamente importante. La paternidad ejecutada es por una sombra, no un rayo de luz. La sombra insinúa o adelanta un cuerpo. Y ese cuerpo del Mashiach va a ser el primero de muchos que van a seguir el mismo curso, ¿verdad? La sombra adelantaba el cuerpo, lo insinuaba, lo profetizaba. ¿Y ese cuerpo dónde está? ¿O dónde va a estar? Fíjense, Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que han resucitado ya en el Mashiach, en las nubes para recibir, no con los, la unión de vivos y muertos en Mashiach, ¿verdad? Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
el 4:17. Entonces lo que nos espera es un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado, ¿verdad? Porque hay cuerpos, este cuerpo actual también lo identifica Shaul Pablo como un cuerpo de oprobio, de vergüenza, ¿verdad? Porque este cuerpo implica que si no te aseas, por ejemplo, pues imagínate la que se lía. Pero vamos a adquirir cuerpos glorificados. ¿Cuándo? Cuando seamos transformados. Esa transformación es la que se está adelantando en 1 Tesalonicenses 4:17. Ahora, esa transformación la adelantó, se profetizó, se insinuó en la sombra que cubre a Miriam, que es el mismo Ruach HaKodesh. El mismo espíritu de santidad, el mismo espíritu que hace la diferencia, si traducimos correctamente lo que es el Ruach HaKodesh. Entonces, vamos terminando. Si aceptamos la paternidad de José el Carpintero, el llamado José el Carpintero, de toda la vida, aceptar la paternidad de José no es dramático porque excluiría la divinidad del Mesías, porque ni siquiera así se podría negar la divinidad del Mashiach. ¿Por qué? Les voy a explicar, pongan atención en esto, por favor. Porque la divinidad de Yahshua HaMashiach fue ganada. Fue ganada. Fue un logro. Entonces, eso no puede tener ya discusión. ¿Por qué? Porque fíjense, Filipenses 2, 9, 11. Fíjense, Biblia en mano. Aquí tenemos la guía de cómo son las cosas. Por lo cual Elohim Dios también le exaltó. ¿A quién? A Yahshua HaMashiach. También le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es el Señor, para gloria del Elohim Padre. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Yahshua HaMashiach ascendió, que se lo ganó. ¿Se ganó qué? La divinidad. Por supuesto, fuera del tiempo siempre ha sido Elohim. Pero que se lo ha ganado, se lo ha ganado. ¿Entienden? Aunque genéticamente fuera el hijo de José, no excluiría de todas maneras su divinidad. Y mucho menos su preexistencia, que ya hasta la preexistencia la ponen en duda cuando el propio Yahshua HaMashiach dice, hombre, si antes que Abraham yo era. Pero claro, los incrédulos, claro, hacen su trabajo de constructivo, ¿verdad? Bueno, entonces, el aceptar entonces la paternidad de José, cuando esto no tiene vuelta, porque no tiene vuelta que de todas maneras Yahshua HaMashiach es el ser divino, es el ser supremo, es el Padre eterno, pero llevaría a obligarnos a aceptar la paternidad de José, llevaría a obligarnos a suprimir los textos natalicios del Nuevo Testamento que hemos estado nombrando. Y también nos obligaría a excluir, atención a esto, Apocalipsis 12, que es un mapa de toda la Biblia, porque ahí es donde se anuncia el nacimiento de Yahshua HaMashiach y también el plan de redención final con los instrumentos que el Eterno bendito sea utiliza y está utilizando en este tiempo. Y por último, también, aparte de que si aceptamos la paternidad de José, nos obligaría a suprimir los textos natalicios, Apocalipsis 12 incluso, y por último, sería innecesario, destaparía como innecesario el periplo
de lo que se ha llamado siempre Sagrada Familia en Egipto. Porque si no se produjo ese periplo en Egipto, ¿por qué el Herodes a cargo nos hace situarnos en Mateo 2, 16, 18? ¿Por qué resulta que, entonces, si no se produce la huida a Egipto, por qué resulta que dice Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios de Oriente, que aquí traducen como magos en la Reina Valera, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los sabios? Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel llora por sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, ¿por qué actuó así Herodes si el niño no huyó a Egipto? ¿Por qué se endemonió de esa manera? ¿Y por qué asesinó de esa manera? ¿Por qué dice que se vio burlado? Bueno, entonces, pero claro, adelantándonos al deconstructivismo, porque ellos alegan y dicen, es que no hay paralelo de esa purga de Herodes en los otros evangelios, ni tampoco lo menciona Josefo, el historiador, Flavio Josefo. De ahí que historiadores desmientan el hecho de la persecución de Herodes y el asesinato de los infantes y lo quieran tachar de reacomodación del episodio de Moisés y el malvado faraón. Esto es lo que alega, por ejemplo, Antonio Piñero, deconstruyendo media América con eso y parte de Europa. Ahora, y con esto ya quiere silenciarles, ¿verdad? Oiga, entonces entonces resulta que, según Antonio Piñero, el Evangelio de Antonio Piñero, resulta que es una reacomodación, la persecución herodiana es una reacomodación del episodio de José y el malvado faraón. Vale. Pero la pregunta es, ¿cómo es que la persecución a individuos providenciales se haya dado en Moisés, como él mismo cita, en Abraham o en mí mismo y no en el Mashiach? La verdad está en Apocalipsis 12. No nos podemos parar porque Apocalipsis 12 es profundísimo y nos saldríamos del tema, pero revísenlo ustedes. Ahora, ya vamos a terminar este tema con lo que es la sustancia, lo que queda, el resumen, la síntesis de todo lo presentado. Y la síntesis la da perfectamente en Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, está hablando de la amada del Mashiach, de los que estamos renaciendo en él, siendo renacidos, fíjense, no de simiente corruptible, por eso el Mashiach decía, no, esto no es por genealogías, sino que las palabras que yo os he hablado son las que son espíritu y las que son vida, y es lo nacido del espíritu lo que va a evolucionar. Entonces, por eso dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, por la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. De ahí venimos, esa es nuestra paternidad, y esa es la paternidad que hemos presentado hoy también de Yahshua HaMashiach. Tengan un bendecido Shabbat, bendición para sus vidas, miel de la peña, fuentes de agua, vino del regocijo y pues
lo mejor para ustedes, para sus finanzas, para sus seres queridos, para sus relaciones comerciales incluso o emocionales, humanas, ¿verdad? Que tengan lo mejor, ¿verdad? Que el rocío de la mañana hermosee también sus vidas a cada instante. Shabbat Shalom, besos y abrazos, amada del Mashiach, Shabbat Shalom. Gracias. En la caja de comentarios de este video podrá usted acceder al catálogo de nuestros libros. Pueden solicitar el que quieran, ahí tendrán los precios y ahí tendrán en la página libros de antropología, de poesía, libros hasta de teatro y libros, por supuesto, de traducciones bíblicas.